te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes sigo, sí Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré, aunque duro el camino, sin jalones y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré, afligido y agotado, débil lleno de dolor, regocijo me pesando en las huellas del Señor, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré, si me guías al gran río del Jordán no temeré, has pasado tu frío y gozoso seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaré, yo Señor te seguiré. Sábado Santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz, todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi
Me da mucho gusto saludarles, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo. Gracias al Señor que nos ha dado el don de la vida nuevamente y poder nuevamente reunirnos a través del estudio de su palabra y a través de esta programación. Les doy la bienvenida donde quiera que se encuentren, en cualquier estado de esta nación de Norteamérica, nos esté sintonizando, o en cualquier país de Centro, Suramérica, el Caribe o el mundo. Nos da mucho gusto poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Si usted cree que estos programas están siendo de mucha bendición para ustedes, no deje de mandarnos un mensajito ahí por el chat cuando estamos saliendo en vivo a través de esta transmisión. No se olvide darle un like a estos videos y no se olvide de compartir estas plataformas. Salimos todos los viernes a esta hora, 8 de la noche, hora del este, por 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Si usted todavía no se ha suscrito a el canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, yo le exhorto a que lo haga. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. Antes de entrar de lleno al estudio de esta hora, voy a hacer una palabra de oración. Como siempre lo hago, voy a orar para así pedir la bendición del Señor a través del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo que nos dirija a través de la presentación de su palabra en esta hora. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, quiero darle las gracias, Señor, porque hoy día viernes, día de preparación, en las primeras horas de su santo día de reposo en esta parte del este de los Estados Unidos, nos sentimos agradecidos por darnos la oportunidad nuevamente de estudiar su palabra a través de esta programación. Pido una bendición muy especial por cada uno de los hermanos y hermanas que están conectándose en estos momentos a través de estas 3 plataformas. El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook o en Rumble. Pido, Señor, que el Espíritu de Dios nos ayude a entender su palabra en esta hora y que estos mensajes que hemos estado escuchando ya por varias semanas los podamos entender, comprender, los podamos llevar a la práctica y a la obediencia en nuestras vidas y también los podamos compartir con personas que nosotros conocemos, familiares, amistades, compañeros de trabajo o tal vez hermanos o hermanas a la iglesia a la cual nosotros nos congregamos. Ayúdenos, Señor, a sembrar esta semilla de la verdad en corazones que nunca la han escuchado. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Pedimos que sea el Espíritu Santo, nuestro Maestro, en la presentación de su palabra en esta hora. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos, espero hayan tenido una semana de labores de mucha bendición. Sabemos que vivimos en un mundo de muchas ansiedades, de muchos problemas, de muchas luchas, muchas pruebas, pero tenemos que darle gracias a Dios porque el Señor nos ha sostenido con su misericordia y con su bondad, con la protección de los ángeles durante toda esta semana, y hoy debemos estar felices, alegres de que estamos de nuevo en las primeras horas del santo día de reposo, el sábado de Jehová. Como siempre les digo, gracias por sus oraciones, gracias siempre por llevarme en sus oraciones, por orar por estos programas, para que estos programas puedan cumplir el mandato divino dejado en el libro de Mateo capítulo 24 y en el libro de Apocalipsis capítulo 14, y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que pido por favor su ayuda, querido hermano y hermana que me escucha. Comparta estos mensajes, por favor. Es sencillo, es solamente tocar allí un botón, compartir en su teléfono inteligente o tableta o computadora y enviárselo a cualquier persona que usted conozca en cualquier parte del mundo. En segundos ya esa persona ha recibido este mensaje. Así que les pido por favor que nos unamos para que esta obra pueda seguir creciendo, este canal, el Heraldo del Tercer Ángel, pueda seguir creciendo y muchas otras almas que nunca han oído estos mensajes también puedan escucharlos y puedan algún día conocer la verdad y estar en el reino de los cielos. Bien, vamos entonces a entrar de lleno a la presentación de este estudio de hoy. Como siempre se los digo, no dejen de tener
sus libretas a la mano, papel y lápiz a la mano siempre que vengamos a estos estudios. La serie que he estado abordando ya por varias semanas está el título ahí y es una pregunta: ¿sábado o domingo? Estamos haciendo un análisis completamente de este día de reposo que ha sido prácticamente repudiado hoy por la mayoría de los que profesan ser cristianos en este tiempo del fin. Y Satanás, por supuesto, el mandamiento que él más odia de los 10 mandamientos es prácticamente el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que habla del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Y el título que vamos a abordar en esta hora sería el tema número 8, el sábado desde David hasta Nehemías. Estamos haciendo un recuento histórico a través de toda la Biblia para que usted se dé cuenta, querido hermano y hermana que me escucha, de que el sábado ha existido prácticamente desde la creación y va a existir por toda la eternidad, porque aún en la tierra nueva se guardará ese día de reposo. Entonces, quiero recordarles que si usted está sintonizando este programa tal vez por primera vez en esta hora o tal vez por segunda vez, no se olvide de entrar a nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Vaya al encasillado que dice listas o playlist en inglés y busque esta serie. Dice serie sábado o domingo y usted podrá ver los temas desde el número 1 hasta el número 7 si es que todavía no los ha visto. Le exhorto de que tome el tiempo y visite nuestro canal. Ahí en ese encasillado de listas o playlist encontrará más de 50 series en diferentes carpetas y yo sé que van a ser de mucha bendición para sus vidas. La señal creadora de Dios, el versículo lema de toda esta serie, lo encontramos ahí, lo estamos leyendo juntos ahí en pantalla, Génesis capítulo 2, versículo 3, que nos dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, el sábado, que es el séptimo día, fue establecido en el mismo comienzo de la creación de esta tierra. No fue dado exclusivamente para los judíos, como muchos hoy pretenden argumentar en cuanto a esto. Vamos entonces a hablar de los tópicos que voy a abordar a través de este estudio en el día de hoy. No se olvide, no pierda la concentración, todavía tiene tiempo, querido hermano y hermana que me escucha, de compartir esta programación que está saliendo en vivo ahora mismo y enviársela a alguna persona que usted conozca, algún familiar suyo o algún compañero de trabajo o algún hermano o hermana de la iglesia a la cual usted asiste, para que ellos también se puedan conectar y puedan ver esta señal ahora mismo. El sitio contra Jericó, vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, el acto de David de comer el pan de la proposición, el sábado de Jehová, cuán conectado y cuánto se distingue de los sábados anuales. De esto estuvimos hablando el programa de la semana pasada, ustedes recordarán, esos 7 sábados ceremoniales, por eso es que hay tanta confusión dentro del mundo cristiano hoy. Primera referencia al sábado después de los días de Moisés, testimonio de Amós e Isaías. El sábado es una bendición para la humanidad. El sábado no es una institución local, testimonio de Jeremías. Jerusalén se salvaría si guardaba el sábado, oigan bien. Esta amable oferta fue despreciada tristemente por parte del profeso pueblo de Israel en aquel entonces, que venía sus mensajes a través de los profetas como Jeremías, Ezequiel, Isaías, en fin. El sábado se distingue de los demás días de la semana. El sábado después del cautiverio babilónico. Estuvieron 70 años en cautiverio los israelitas por su apostasía y su pecado. Y uno de los pecados que ellos cometieron fueron violar este mandamiento, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Hora de comenzar el sábado. La violación del sábado causó la destrucción de Jerusalén. Si ustedes no lo sabían, lo vamos a abordar en esta hora. Entonces vamos a la parte introductoria de este estudio de hoy. Dejando de lado los libros de Moisés, hay una pausa prolongada en la historia del sábado, o sea, en la historia bíblica. No se encuentra ninguna mención de él en los libros de Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel o Primera de Reyes. No es hasta que llegamos al segundo libro de Reyes que se menciona el sábado nuevamente. Segunda de Reyes capítulo 4,
versículo 23. ¿Qué nos dice la Escritura? Recuerden de apuntar todos estos textos, queridos hermanos y hermanas. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? De esto vamos a ver quién está hablando allí en este texto. Vamos a verlo más adelante. No es nueva luna ni día de sábado. Y ella respondió, paz. O sea, el esposo le está hablando a la esposa. O sea, esta mujer que le dijo al esposo paz era una mujer sunamita en los días del profeta. Vamos a leerlo más adelante. Sin embargo, en el libro de Primera de Crónicas, que como narración es paralelo a los dos libros de Samuel, se menciona el sábado con referencia a los acontecimientos de la vida de David. Sin embargo, esto deja un periodo de 500 años que la Biblia pasa en silencio respecto al sábado. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 32. Y algunos de los hijos de Coat y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de sábado. O sea, es interesante que nosotros, aunque la Biblia prácticamente guardó silencio por 500 años en cuanto a la mención del sábado, no significa que el sábado había dejado de existir o había dejado de guardarse. ¿Por qué? Porque ya en los días nuevamente del rey David, vuelve el libro de Crónicas a mencionar que los hijos de Coat, que obraban o trabajaban en el santuario, cambiaban los panes de la proposición cada sábado, porque eso fue una orden expresa de Jehová en el principio a través de su siervo Moisés, cuando fue establecido el santuario en esta tierra. O sea, el sábado seguía guardándose en los días de David. Un aparente silencio. En la historia de este periodo de 5 siglos, o sea, 500 años, se narran varios hechos que merecen nuestra atención. El primero de ellos se encuentra en el registro del sitio de Jericó. O sea, Josué capítulo 6, usted puede leer allí esa historia. Por mandato de Dios, el ejército de Israel le dio una vuelta a la ciudad cada día durante 7 días. Pero en el último día de los 7, oigan bien, dio la vuelta 7 veces, o sea, el ejército de Israel. Y cuando por intervención divina, los muros fueron derribados ante ellos y la ciudad fue tomada. Un día de estos 7 tuvo que haber sido el sábado de Jehová. ¿No violó el pueblo de Israel el sábado en este caso? Dejemos que los siguientes hechos respondan a esa pregunta, por favor. Número 1. Lo que hicieron en este caso fue por mandato directo de Dios, o sea, los israelitas, a través de su siervo Josué. Ya Moisés ya no estaba en ese periodo de la historia. Número 2. Lo que está prohibido en el 4º mandamiento es nuestra propia obra. O sea, trabajo secular, en otras palabras. ¿Por qué? Porque Éxodo 20, 9 y 10 nos recuerda, 6 días trabajarás y harás tu obra, o sea, la obra de nosotros, nuestro propio trabajo. Mas el 7º día es sábado para Jehová tu Dios. Número 3, el acto de rodear la ciudad fue estrictamente como un acto de carácter religioso, o sea, fue un mandato divino. El arca del pacto de Jehová fue llevada delante del pueblo y delante del arca iban 7 sacerdotes tocando trompetas de cuerno de carnero. Usted puede leer toda esa historia ahí en el libro de Josué, capítulo 6. Número 4, tampoco la ciudad podía ser muy extensa. De lo contrario, habría sido imposible dar 7 vueltas alrededor de ella el último día y luego tener tiempo para su completa destrucción. Número 5. Tampoco podemos creer que los hebreos, por orden de Dios, que llevaban el arca delante de ellos, que contenía los 10 mandamientos del Altísimo, estuviesen violando el 4º de estos mandamientos. Acuérdate del día de sábado para santificarlo, de acuerdo a Éxodo 28. El acto de David. Vamos entonces a hablar un poco acerca de lo que hizo David en cierta ocasión.
El hecho de que David comiera los panes de la proposición es un caso digno de mención en este estudio de hoy, ya que probablemente tuvo lugar en sábado y porque Jesús mismo lo mencionó en una conversación memorable que tuvo con los fariseos. Vamos a leer 1 Samuel 21 del 1 al 4, ahí se encuentra ese relato. Síganme en la lectura, por favor, si son tan amables. 1 Samuel 21:1 dice: vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? ¿Por qué le pregunta eso? Porque si usted lee la historia bíblica, Saúl quería matar a David. Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Versículo 3. Ahora pues, ¿qué tienes a tu mano? Dame 5 panes, o lo que tengas, le dice David a este sacerdote. El sacerdote respondió a David y dijo en el versículo 4: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. O sea, los panes de la proposición que se cambiaban cada sábado y que eran colocados en la mesa de los panes de la proposición que estaba en el primer departamento del santuario, o sea, en el lugar santo. O sea, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Interesante. Vamos a ver qué mencionó Jesús en cuanto a este relato que acabamos de leer. Mateo capítulo 12, versículos 3 y 4, Jesús trajo a colación este relato. ¿Por qué? Porque fue criticado duramente por los fariseos, porque un sábado él estaba cruzando un campo de sembrado, trigo, y los discípulos estaban arrancando espigas en ese día de sábado y estaban comiendo, y según los fariseos ellos estaban violando el sábado, o sea, los discípulos, y Jesús se lo estaba permitiendo. Leamos Mateo 12, 3 y 4. Pero él les dijo, o sea, Jesús a los fariseos: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? Interesante punto. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? Bueno, la ley de los panes de la proposición ordenaba colocar 12 panes en el santuario, simbolizando las 12 tribus de Israel, por supuesto, sobre la mesa de la proposición, delante de Jehová cada sábado. Y cuando así se presentaba el pan nuevo delante de Jehová cada sábado, el pan viejo era quitado para ser comido por los sacerdotes. Leamos el relato bíblico, por favor. Levítico 24, del 5 a 9. Recuerden, esto fue una orden expresa de Jehová en los días de Israel y en los días de Moisés. Repito, Levítico 24, y vamos a leer los versículos del 5 al 9. ¿Qué nos dice? Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Eso eran medidas en ese tiempo bíblicas. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. O sea, la mesa de la proposición se le llamaba esta mesa, que se encontraba colocada en el lugar santo del santuario. Allí habían 2 muebles más. Estaba la lámpara de los 7 brazos y se encontraba el altar del incienso, que estaba justamente en las inmediaciones que dividía el lugar santo del Santísimo a través de un velo. Todo eso lo hemos estudiado en programas anteriores. ¿Qué dice el versículo 7 de Levítico 24? Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. O sea, este pan, a pesar de que no tenía nada que ver con la muerte de los corderos y los animales, era un tipo de ofrenda encendida a Jehová. Eso era parte prácticamente de la ley ceremonial. También, sigamos leyendo Levítico 24, versículo 8. Cada día de sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Interesante, versículo 9. Y será de Aarón y de sus hijos.
Recuerden que Aarón era el sumo sacerdote en ese entonces, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. Aquí estamos hablando de las ofrendas. O sea, este cuadro que estamos leyendo apuntaba a la ley ceremonial, era parte de la ley ceremonial. Primera de Samuel capítulo 21, versículos 5 y 6, ¿qué nos dice? Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano. ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Versículo 6 de 1 de Samuel 21, ¿qué nos dice? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, o sea, el pan que ya había sido quitado de la mesa, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová, para poner panes calientes el día que ellos fueron quitados. ¿Y qué día se ponía los panes nuevos cada semana, querido hermano y hermana que me escucha? El sábado. O sea, el día que David llegó allí ante el sacerdote fue precisamente un sábado. Parece que el pan de la proposición que fue dado a David había sido quitado ese día delante de Jehová, lo acabamos de leer, para poner pan caliente en su lugar, y en consecuencia ese día era sábado, porque cuando David pidió pan, el sacerdote dijo: no tengo pan común en la mano, solamente pan sagrado. Todas las circunstancias de este caso, tal como se enumeran aquí, favorecen la opinión de que esto fue en sábado. Número 1, no había pan común con el sacerdote, lo cual no es extraño si se recuerda que el pan de la proposición debía ser tomado delante de Jehová cada sábado, como lo acabamos de leer en Levítico, y comido por los sacerdotes. Número 2, que el sacerdote no se ofreciera a preparar otro pan no es singular si se entiende que era el sábado. Número 3, cuando Jesús fue amonestado por los fariseos a pronunciarse sobre la conducta de sus discípulos, que habían arrancado y comido espigas en sábado para satisfacer su hambre, citó este caso de David y el de los sacerdotes que ofrecían sacrificios en el templo en sábado para justificar lo que habían hecho los discípulos. De acuerdo a Mateo capítulo 12, versículo 1, 2 y 5, ustedes pueden leer allí esa historia. Se puede señalar aquí una distinción que nunca debe perderse de vista: la presentación del pan de la proposición y la ofrenda de holocaustos en sábado, como estaba ordenado en la ley ceremonial, no formaba parte de la institución sabática original, porque el sábado fue hecho antes de la caída del hombre, como leímos en ese versículo de introducción de Génesis 2:3. Mientras que los holocaustos y los ritos ceremoniales en el santuario se introdujeron como consecuencia de la entrada del pecado. Mientras estos ritos estaban en vigor, necesariamente, hasta cierto punto, conectaban el sábado con las fiestas de los judíos, en las que se hacían ofrendas similares. Vamos a hablar un poco acerca de este punto en los días de Elías. Bien, el hijo de la mujer sunamita había muerto y ella buscó la ayuda del profeta Eliseo. El texto que leímos anteriormente, recuerden, en 2 de Reyes 4:23. Ya Elías había sido llevado al cielo, había quedado como su sucesor el profeta Eliseo. Entonces esta mujer sunamita se le enfermó su hijo y su hijo murió. Entonces pidió la ayuda del profeta Eliseo. Su esposo, sin saber que el niño estaba muerto, le dijo, ahí le vamos a leer entonces el versículo que cité anteriormente, en 2 de Reyes 4:23. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? O sea, al profeta Eliseo. No es nueva luna, ni día de sábado. Y ella respondió: paz. Se hace una alusión al sábado en el momento del ascenso de Joás al trono de Judá
alrededor del año 878 a.C. En el reinado de Usías, nieto de Joás, el profeta Amós, año 787 a.C., dice lo siguiente. Prestemos atención, por favor. Testimonios de Amós e Isaías. Amós 8, del 4 al 6. ¿Qué dice Amós 8:4? Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Esta era la condición del pueblo de Israel en los días de Amós. O sea, el pueblo de Israel se había apartado completamente de los principios establecidos en la palabra del Señor. Diciendo, dice el versículo 5, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Eso era lo que estaban haciendo los israelitas en ese entonces, para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Qué interesante, hermanos y hermanas. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en los días de Amós? Estaban explotando prácticamente a los más necesitados, a los más pobres y a los más desventurados. Estas palabras fueron dichas más directamente respecto a las 10 tribus de Israel que iniciaron el triste estado de apostasía que poco después resultó en su derrocamiento como pueblo. Unos 50 años después de esto, al final del reinado de Acaz, se encuentra otra alusión al sábado. En los días de Ezequías, aproximadamente en el año 712 a.C., el profeta Isaías, haciendo un llamado a obedecer el sábado, dice lo siguiente. Todos estos profetas se cansaron de hacer un llamado al arrepentimiento al pueblo de Israel de su época, y el pueblo de Israel no prestó atención. Por eso el Señor permitió primeramente que las 10 tribus del norte cayeran y fueran llevadas al cautiverio, y después las 2 últimas tribus del sur también terminaron siendo llevadas al cautiverio. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver cuál fue el llamado del profeta Isaías. Isaías 56, versículo del 1 al 8. Así dijo Jehová, dice el versículo 1, guardad derecho y haced justicia. O sea, estaban viviendo una vida de injusticia. No estaban siendo fieles a los principios de la ley moral de Dios. Porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. O sea, el Señor todavía seguía apelando a ese pueblo, al corazón de ese pueblo de Israel, y quería salvarlos. Por eso dice ahí, todavía está cerca mi salvación. Versículo 2 de Isaías 56. Bienaventurado el hombre. Y yo pongo ahí entre corchetes Marcos 2:27. ¿Por qué yo pongo entre corchetes Marcos 2:27? Usted se preguntará. Porque Jesús dijo, cuando habló en Marcos 2:27, dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Para que ustedes entiendan, queridos hermanos y hermanas, que el sábado no fue hecho por causa de los judíos. Porque cuando Dios le dio el sábado al hombre, fue en el principio de la creación. No existía ni un solo judío. Por eso Isaías lo confirma. Repito el versículo 2 de Isaías 56. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. O sea, ¿cuál era el llamado que Isaías le estaba haciendo al pueblo de Israel de su época? Que guardaran el sábado, porque lo estaban violando. Habían descartado completamente la ley moral de Dios. Estaban viviendo en abierta rebelión a esos 10 principios, especialmente al 4º mandamiento. Versículo 3 de Isaías 56, ¿qué nos dice? Y el extranjero, fíjense bien, aquí ya no está hablando de los judíos específicamente. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. No. Dice el versículo 4 de Isaías 56, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de sábado y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Versículo 6, estamos leyendo por supuesto Isaías 56, no se olvide. Versículo 6,
y a los hijos de los extranjeros, o sea, los no israelitas, que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos y hermanas, que el sábado no fue exclusivamente solo para los judíos? ¿Qué les dice el Señor? Versículo 7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Esto fue el texto que Jesús citó cuando limpió el templo de allí en Jerusalén por 2 veces, al principio de su ministerio y al final de su ministerio. ¿Y qué le dijo a esos judíos en los días, en su época, Jesús? Ustedes han hecho de la casa de mi Padre, que será llamada casa de oración para todos los pueblos, ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. O sea, ahí podemos darnos cuenta de que ese mandamiento no fue dado única y exclusivamente para la nación judía. Esta profecía de Isaías presenta varias características de peculiar interés que tenemos que traerlas a colación en esta hora a través de este estudio. Número 1, muestra muy claramente que el sábado no es una institución judía, porque pronuncia una bendición sobre el hombre sin distinción de nacionalidad. Lo resalta Isaías, lo acabamos de mencionar. ¿Quién guardará el sábado? Y luego particulariza al hijo del extranjero, es decir, el gentil, el no judío, el no israelita, y se hace una promesa peculiar si guarda el sábado. Número 2, esta profecía se refería a Israel cuando fuese desterrado, es decir, cuando estuviere en su dispersión, prometiendo reunirlo a él y a otros, es decir, a los gentiles con ellos, pero, por supuesto, se cumpliría con la condición de ser reunidos en el monte santo de Dios, es decir, amar el nombre de Jehová, ser sus siervos y guardar el sábado para no profanarlo. Y de aquí se sigue que el sábado no es una institución local, susceptible de ser observada solo en la tierra prometida, como los sábados anuales, sino una institución hecha para la humanidad. Isaías 58, 13 y 14, ¿qué nos dice? Dice Isaías 58, 13, si retrajeres del día de sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová. O sea, este día no es de los judíos, es de Jehová. Lo estamos viendo. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Qué maravillosa promesa está contenida en estos textos de Isaías 58, 13 y 14. La última apelación de Jeremías. O sea, Dios tuvo misericordia con este pueblo de Israel. Vamos a ver qué dice el profeta Jeremías. En el año 601 antes de Cristo, 13 años antes de la destrucción de Jerusalén por Nabucodonosor, o sea, rey de Babilonia, Dios le hizo al pueblo judío por medio del profeta Jeremías la misericordiosa oferta de que si ellos guardaban su sábado, su ciudad permanecería para siempre. Al mismo tiempo les testificó que si no hacían esto, su ciudad sería completamente destruida. El profeta escribió lo siguiente, vamos a leerlo por favor. Jeremías 17, del 19 al 27, presten mucha atención por favor a estos textos bíblicos. Repito, apunten en sus libretas por favor. Jeremías 17, del 19 al 27 nos dice la escritura. Así me ha dicho Jehová, esto no fue un invento de Jeremías, esto fue un mensaje que vino directamente del Señor Jehová. Ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá. Y ponte en todas las puertas de Jerusalén. Versículo 20. Y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén,
que entráis por estas puertas. Versículo 21, así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de sábado y de meterla por las puertas de Jerusalén. O sea, prácticamente el pueblo de Israel en los días de Jeremías estaban violando abiertamente el sábado. Lo habían descartado completamente. Sigue diciendo Jeremías 17, versículo 22. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de sábado. Si lo estuvieran santificando, Jeremías no hubiese necesitado de llevar este mensaje. Jeremías llevó este mensaje por orden exclusiva de parte de Jehová. Es porque estaban violando abiertamente el día del Señor. Me refiero al pueblo de Israel en sus días. Repito el versículo 22 nuevamente. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de sábado, como mandé a vuestros padres. Versículo 23. Pero ellos, ¿qué dice la Biblia? No oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz, o sea, su corazón, su mente, para no oír ni recibir corrección. ¿Qué les parece a ustedes? Versículo 24. No obstante, si vosotros me obedeciereis, seguía insistiendo Jehová a través del profeta Jeremías. Mire qué gran misericordia la de Dios con aquellos que no quieren obedecer su palabra. Si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de sábado, por esta ciudad, oigan bien, o sea, Jerusalén, sino que santificareis el día de sábado, no haciendo en él ningún trabajo. Versículo 25, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David. Ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Nosotros conocemos la historia bíblica. ¿Qué pasó después? Vino Nabucodonosor y destruyó a Jerusalén. Entonces, ¿cuál era la condición para que esa ciudad fuera habitada para siempre? Que se mantuvieran fieles a los mandamientos de la ley moral de Dios, específicamente el cuarto mandamiento, el sábado de Jehová. La violación a ese mandamiento expresamente trajo la ruina de Israel en los días de Jeremías. Versículo 26, y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová, que se ponía sobre los panes de la proposición, que se cambiaba cada sábado, incienso. Versículo 27, pero si no me oyereis para santificar el día de sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. ¿Qué les parece a ustedes? Este amable ofrecimiento de Jehová a su pueblo rebelde no fue considerado por ellos. Durante 8 años después de esto, Ezequiel testifica de ellos. Vamos a ver qué dijo también el profeta Ezequiel. Ezequiel 22. Versículos 7, 8 y 26. Leamos juntos, por favor. Ezequiel 22, 7 dice, al padre y a la madre despreciaron en ti. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti. Al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciasteis y mis días de sábado has profanado. No solamente en los días de Jeremías el pueblo de Israel siguió transgrediendo esa ley, y también Ezequiel hizo un llamado de misericordia. Versículo 26 de Ezequiel 22, ¿qué nos dice? Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de sábado apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Qué estaban haciendo los israelitas en los días de Ezequiel también? Dice que no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano. Yo me hago una pregunta, es para que nosotros pensemos en esta pregunta y meditemos en ella. ¿Estará sucediendo lo mismo hoy dentro del pueblo profeso de Dios? Dentro de la iglesia que dice ser la iglesia de Dios en este tiempo y que guarda el sábado.
¿Estarán haciendo diferencia entre lo santo y lo profano hoy? Ezequiel 23, 38 y 39, ¿qué nos dice? Aún esto más me hicieron, sigue diciendo Ezequiel. Contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de sábado. Lo mismo que les dijo Jeremías, lo mismo que les dijo Isaías, y ahora lo repite Ezequiel. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. ¿Están escuchando estos textos tan terribles, queridos hermanos y hermanas? ¿Hasta dónde llegaron los israelitas en los días de Ezequiel? Estaban ya sacrificando a sus hijos, a los ídolos. O sea, aquí vemos una abierta rebelión en contra de la ley moral de Dios y habían prácticamente deshecho la obediencia al Dios creador de los cielos y de la tierra, al Dios que había sacado a sus padres de la cautividad de Egipto. Sigamos leyendo estas notas. La idolatría y la transgresión del sábado que cercó en el pecado a los hebreos en el desierto y que allí sentaron el fundamento para la dispersión de su propia tierra, siempre se mantuvo adherido a ellos. Y ahora, cuando su destrucción era inminente por el poder abrumador del rey de Babilonia, estaban tan profundamente apegados a estos pecados y a otros pecados que no prestaron atención a la voz de advertencia que venía de parte de Jehová a través de sus siervos los profetas. Antes de entrar al santuario de Dios en su sábado, primero mataban a sus propios hijos en sacrificio a sus ídolos. Así la iniquidad llegó a su colmo y la ira de Dios vino sobre ellos hasta el máximo. ¿Qué dice Ezequiel 20, 23 y 24? También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los esparciría entre las naciones. ¿Por qué? Porque los padres habían violado el sábado también cuando estaban en el desierto. Y les dijo, cuando llegue el tiempo, sus hijos y sus nietos y su descendencia, cuando ya estén en esa tierra prometida, también van a violar mi sábado, van a violar mis mandamientos y yo los voy a esparcir entre las naciones, dice el versículo 23, y que los dispersaría por las tierras. Y eso fue exactamente lo que sucedió. ¿Y cuál fue la causa mayor? La violación a la ley moral de Dios por parte del pueblo profeso de Dios en ese entonces, Israel, y expresamente la violación del cuarto mandamiento de esa ley, el sábado de Jehová, que dice el versículo 24 de Ezequiel 20. Porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis estatutos y profanaron mis días de sábado. Y tras los ídolos de sus padres, se les fueron los ojos. Qué triste, ¿verdad? ¿Qué más hizo Israel? Segunda de Crónicas 36, versículos del 16 al 20. Recuerden que lo que ustedes vean entre corchetes yo lo agrego a los textos. Segunda de Crónicas 36, 16 nos dice, mas ellos hacían escarnio. La palabra escarnio quiere decir burla y amenaza. Escarnio de los mensajeros de Dios, o sea, los profetas. Y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Versículo 17 de Segunda de Crónicas 36, ¿qué nos dice? Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, o sea, a Nabucodonosor, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. O sea, una persona decrépita es una persona que ya está muy entrada en edad, que ya está casi a punto de morir. Todos los entregó en sus manos. ¿Por qué, hermanos, tuvo que Israel pasar por esta experiencia? Si pudieran haber cambiado todas las cosas, si hubiesen sido fieles a Dios, si hubiesen guardado y honrado a Dios en su verdadero día de reposo. Vino Nabucodonosor tristemente y mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Sigue diciendo Segunda de Crónicas 36, versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Eso lo vemos en Daniel capítulo 1, usted lo puede leer allí.
¿Y qué dice el versículo 19? Y quemaron la casa de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya se había apartado de esa casa. Ellos seguían sacrificando animales, pero la presencia de Dios ya no estaba allí porque habían deshonrado a Dios. Esto puede tomar lugar también en el pueblo profeso de Dios. Podemos ir cada semana y podemos ir a nuestras iglesias cada sábado y tener un hermoso culto aparentemente, orar, cantar, oír un buen sermón, pero si no estamos viviendo a la altura de lo que dice la palabra de Dios, de los principios bíblicos, si no estamos honrando el sábado de Jehová, si por la mañana vamos al culto y por la tarde estamos violando el sábado, yendo de tienda en tienda o haciendo nuestros quehaceres diarios que podríamos haber hecho durante la semana, si estamos violando el sábado de Jehová, haciendo las cosas seculares de este mundo, nuestros cultos no son vistos y no son aceptados por Jehová. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo de Israel en los días de Isaías, en los días de Jeremías y en los días de Ezequiel. Repito, y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Versículo 20, ¿qué nos dice? Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia, y fueron siervos de él, o sea, del rey Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Ahí, entre ese grupo que fueron llevados cautivos a Babilonia, se encontraba Daniel y sus 3 compañeros. ¿Se recuerdan? Daniel capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 jóvenes que se mantuvieron fieles a Dios porque había un remanente fiel, pero por causa del pecado, es el pecado corporativo que habla la Biblia, de la mayoría de los israelitas, los que se mantuvieron fieles también pagaron las consecuencias del pecado. Mientras los hebreos estaban en cautiverio en Babilonia, Dios les hizo una oferta para restaurarlos a su propia tierra y darles nuevamente una ciudad y un templo en circunstancias de maravillosa gloria. Usted lo puede leer en Ezequiel capítulos del 40 al 48. La condición de esa oferta, al ser ignorada, de acuerdo a Ezequiel 43 del 7 al 11, la gloria ofrecida nunca fue heredada por ellos. Toda esa generación que fueron llevados al cautiverio en Babilonia murieron prácticamente. 70 años de cautiverio. En esta oferta había varias alusiones al sábado de Jehová y también a las fiestas de los hebreos. Usted lo puede leer en Ezequiel 44, versículo 24 y Ezequiel capítulo 45, versículo 17, Ezequiel capítulo 46, versículo 1, 3, 4 y 12. No puedo poner todos los textos allí en este estudio porque nos tomaría mucho tiempo, pero les dejo ahí las referencias para que ustedes tomen nota de esos textos y los estudien detenidamente. Una de estas alusiones es digna de especial atención por la distinción con la que discrimina entre el sábado y los demás días de la semana. Leamos, por favor, Ezequiel 46:1, ¿qué nos dice? Así ha dicho Jehová el Señor: la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada los 6 días de trabajo, y el día de sábado se abrirá también el día de la luna nueva. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y que el año 7º dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Los 6 días de la semana son llamados por inspiración divina los 6 días laborales. El 7º día se llama el sábado de Jehová el Señor. Tengamos presente esto, queridos hermanos y hermanas, porque Dios nos da 6 días para hacer todo nuestro trabajo secular. Él quiere que tú y yo honremos su santo día de reposo. El santo día de reposo no es solamente de las 9 de la mañana hasta las 12 del día en nuestras iglesias. El santo día de reposo, el 4º mandamiento de la ley moral de Dios, comienza a la puesta del sol el viernes hasta la puesta del sol el sábado en la tarde. ¿Quién se atreverá a confundir esta marcada distinción? Después que los judíos regresaron de su cautiverio en Babilonia y restauraron el templo y su ciudad,
en una asamblea solemne de todo el pueblo, Nehemías relata en un discurso al Altísimo todos los grandes acontecimientos de la providencia de Dios en su historia pasada, testificando respecto al sábado de la siguiente manera. Leamos, por favor, Nehemías 9, 13 y 14. Dice Nehemías 9:13, y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Le está contando prácticamente la historia bíblica. Y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Versículo 14, y les ordenaste el día de sábado santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. En otras palabras, Nehemías le está recordando de nuevo al pueblo de Israel que tienen que volver a las sendas antiguas. Así se recordó a todo el pueblo los grandes acontecimientos del monte Sinaí, la entrega de las 10 palabras de la ley de Dios y la divulgación de su santo sábado. Tan profundamente impresionada quedó toda la congregación en ese entonces, cuando Jeremías hizo este llamado a través de este discurso, con el efecto de su desobediencia anterior, que hicieron un pacto solemne de obedecer a Dios. Vamos a ver cuál fue el pacto que hicieron esos israelitas en los días de Nehemías después de regreso del cautiverio. Nehemías capítulo 10, versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de sábado, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado, dijo el pueblo en ese entonces, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. O sea, se comprometieron a obedecer ya el sábado. Ellos reconocieron finalmente, queridos hermanos y hermanas, de que por causa de la violación a este sábado es que Dios había permitido la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén a través de Nabucodonosor. Y ellos habían sido esparcidos por todas las tierras paganas. En ausencia de Nehemías en la corte persa, porque fue uno de los que vino del cautiverio, este pacto quedó al menos en parte olvidado. Habiendo transcurrido 11 años, Nehemías testifica así acerca de las cosas cuando regresó a Jerusalén aproximadamente en el año 434 a.C. ¿Qué dice Nehemías 13, del 15 al 22? En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de sábado, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Versículo 16 de Nehemías 13. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Por eso ese día sábado, ese día santo, no debemos de comprar ni de vender. Versículo 17 de Nehemías 13. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de sábado. ¿Qué más sigue diciendo Nehemías 13? Versículo 17. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de sábado. Versículo 18. ¿No hicieron así vuestros padres? Y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad. Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de sábado. O sea, ya ustedes vieron lo que sucedió con esta ciudad que fue destruida. Versículo 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de sábado no introdujeran cargas. O sea, cuando iba oscureciendo, o sea, cuando está cayendo el sol, el día viernes es cuando comienza el sábado. La Biblia lo dice claramente. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 20. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Versículo 21. Y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. O
sea, Nehemías fue un hombre, un reformador del día de reposo. Desde entonces no vinieron en día de sábado. ¿Cuántos ministros deberían hacer esta obra que hizo Nehemías? Versículo 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Tremendo hombre de Dios, Nehemías. Los textos antes citados son un testimonio explícito de que la destrucción de Jerusalén y el cautiverio de los judíos en Babilonia fueron consecuencia de su profanación del sábado. Es una confirmación sorprendente del lenguaje de Jeremías, ya mencionado, en el que testificó a los judíos que si santificaban el sábado, su ciudad permanecería para siempre, pero que sería completamente destruida si persistían en su profanación. Nehemías da testimonio del cumplimiento de la predicción de Jeremías acerca de la violación del sábado, y con su solemne llamamiento en su favor termina la historia del sábado en el Antiguo Testamento. Bueno, queridos hermanos, vamos a abundar más en cuanto a este tema el próximo viernes, si Dios me da la vida, y vamos a entrar ahora al Nuevo Testamento. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? Hermanos, aprendamos a honrar este día de reposo. Si lo estamos violando de alguna manera, si solamente estamos guardando un par de horas solamente, pero estamos usando el día santo de Jehová para seguir haciendo nuestros trabajos seculares, pidámosle al Señor como Jeremías, como Nehemías, perdóname, Señor, si he fallado en algo. Ten misericordia de mí. ¿Cuál es la promesa, repito, de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? Bueno, esa promesa es que un día vamos a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Quisieras tú estar entre esa multitud que va a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén? Esos hombres y mujeres, jóvenes y niños fieles. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, y así aparece en la versión original en griego. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos. No solamente 9, el cuarto mandamiento también es parte de esos 10 mandamientos. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad o en la ciudad. Esto había tomado ya muchos años después de la muerte de Jesús, porque lo escribió Juan en la isla de Patmos, prácticamente alrededor del año 90 después de Cristo. O sea, entonces fue clavado el sábado en la cruz del Calvario, o la ley de Dios en la cruz del Calvario, como muchos ministros hoy pretenden argumentar o enseñar. Aquí Juan está diciendo que la condición para que los redimidos entren un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén es que han de guardar esos 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento, que es parte de esos 10, tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Apocalipsis 3:11 nos dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, no dejes que nadie te lo arrebate, para que ninguno tome tu corona. Tienes una corona reservada de parte de Dios para ti, pero ¿cuál es la condición para que Cristo coloque esa corona sobre tu frente un día cuando Él venga? La obediencia a sus 10 mandamientos, especialmente el cuarto mandamiento de la ley moral de Dios. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la palabra de Dios como hemos estudiado en esta hora. Dejemos que la palabra de Dios hable. No dependamos del hombre, no dependamos del pastor de la iglesia, no dependamos del ministro. Vayamos directamente a la palabra de Dios. Dejemos que Cristo nos enseñe y nos instruya. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Recuerden, el estudio. No es lo mismo estudiar o escudriñar las escrituras que leer la Biblia. Son dos cosas muy diferentes. Jesús dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cada toque de puerta a través de estos estudios es un llamado que el Señor Jesús te hace para que vengas a la obediencia de su palabra y de sus mandamientos.
Si tú, hermano y hermana que me escuchas, no estás escuchando la voz de Jesús todavía tocando la puerta de tu corazón a través de este estudio que has escuchado en esta hora, el Señor quiere que tú abras esa puerta, no la dejes cerrada, porque muchas personas en el tiempo del fin se van a perder porque fue escuchando no la voz de Jesús, sino la voz de sus ministros y de sus pastores o de sus líderes religiosos que les decían: no se preocupen, el sábado no hay que guardarlo, el sábado fue dado para los judíos. Eso ya Jesús lo clavó en la cruz. Oh sí, pastor, yo entiendo. Usted es el que sabe todo y yo voy a hacer lo que usted me dice. Vayamos a la Escritura, querido hermano y hermana que me escucha. Vayamos y escudriñemos la palabra de Dios como lo hemos visto en este estudio de hoy. Espero de que este estudio, este mensaje de hoy nos ayude a pensar, nos ayude a recapacitar y a darnos cuenta de que el sábado siguió siendo santificado, siguió siendo un día santo para Jehová, y tristemente la nación de Israel lo rechazó, lo profanó, y por esta causa fue que Israel fue llevado al cautiverio. Pero el próximo viernes vamos a entrar a otra etapa de esta historia del sábado, desde el principio hasta el final. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, la ley de Dios, la ley moral, que es la base de su gobierno, de su trono, es eterna, así como Dios es eterno y su gobierno es eterno. Termino con una palabra de oración. Amante Padre Celestial, gracias, Señor, por su palabra. Gracias por haberme dado la oportunidad de haber presentado su palabra en esta hora. Confío y anhelo de que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y sobre todo, Señor, que pueda caer en terreno fértil. Pueda caer en corazones sinceros, hombres, mujeres, jóvenes y niños. Y que pueda ser aceptado este mensaje, Señor, en cuanto a la verdad del verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Padre, que el Espíritu de Dios abra el entendimiento de las personas que vieron este mensaje hoy y también aquellos que lo han de ver en otra oportunidad, para que puedan entender de que este día tan especial que usted bendijo y santificó en el principio de la creación, podamos nosotros a partir de hoy en adelante, aquellos que no lo están guardando todavía, lo puedan guardar de hoy en adelante en sus vidas. Gracias por escucharnos. Lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más quiero agradecerles por su fiel sintonía. Gracias por sus oraciones para este servidor y por este ministerio. Gracias para que Dios permita de que estos mensajes puedan llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No quiero despedirme sin antes extenderles una invitación para mañana en la mañana. Mañana sábado en nuestra iglesia local estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana. Vamos a poner la dirección allí en pantalla para que usted pueda anotarla si usted tal vez no la ha anotado. Nuestra dirección de nuestra iglesia local, ahí está en vuestras pantallas. Vamos a dejarla ahí por unos segundos para que usted tal vez le tome una captura con su teléfono móvil o inteligente o apuntarla en un papel. ¿Por qué yo digo siempre esto? Porque si usted tal vez esté visitando un día el estado de la Florida o usted viva en el estado de la Florida y esté cerca de la ciudad de Tampa, donde nosotros nos congregamos, nos encantaría que nos visitase mañana, si es posible, en nuestra iglesia local. Ahí en pantalla usted ve la dirección y así usted pueda congregarse con nosotros y podamos juntos honrar al Creador de los cielos y de la tierra, al Dios Todopoderoso y Eterno. Recuerden que estamos saliendo en vivo mañana, Dios mediante, estaremos saliendo nuevamente en vivo a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, o un poquito después de las 11, para que ustedes estén pendientes a través de estas tres plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su fiel sintonía, gracias por sus oraciones. Si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos.
esplendor, oh, al oscurecer. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que tu presencia es hoy, que tú conmigo vas, y si al confín del mundo voy, tu Dios allí está.